damos la bienvenida a todos en esta mañana, en esta tarde. Primeramente a nuestro Dios que nos ha dado esta oportunidad, este privilegio de, como los santos, reunirnos en el primer día de la semana, como hizo la iglesia primitiva en el primer siglo, para darle a Él la honra y la gloria en este día del Señor. Hemos terminado una semana, gracias a Dios, ya quedó en el pasado. Ahora empezamos una nueva semana y le damos gracias a Él por esto. En Él sabemos que tenemos nuestra existencia, vivemos y nos movemos, y es por medio de Él. Y antes de empezar la lección de esta mañana, vamos a ir al trono de Dios en una oración. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, venimos dándote gracias una vez más por un día más de vida que nos has dado, que podemos venir aquí a este lugar, en este día del Señor, para darte la honra y gloria a ti, Señor, para cantar alabanzas y oír tu santa palabra, participar de la mesa del Señor y todas las cosas que como cristianos del Nuevo Testamento nos ordenas que debemos de hacer en este día. Pedimos que seas con cada una de las personas que se encuentran aquí en esta tarde, que les bendigas grandemente, y cada hogar también que está representado. Pidemos por las personas que no se encuentran, que están enfermas o donde se encuentren, los que han salido fuera del pueblo, que les cuides también, Señor. Pedimos que en esta mañana todo lo que se diga sea de tu santa palabra, que lo que se ha estudiado sea para nuestro beneficio, cada uno de nosotros, que lo podamos aplicar en nuestras vidas para poder seguir adelante haciendo tu santa voluntad. Te damos gracias especialmente por tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó, y por medio de Él tenemos la vida eterna si somos fieles hasta la muerte. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a hablar un poquito sobre el rey Saúl, pero no totalmente, nomás vamos a usar el ejemplo de su vida y aplicarlo a nuestras vidas hoy en día. Cuando vemos la vida del rey Saúl, vemos, como estudiamos en esta mañana, que fue el primer rey de Israel, y vemos que iba muy bien hasta que llegó al punto de desobedecer a Jehová, como es así en los casos de hoy en día también. Todo va bien hasta que nosotros tomamos la decisión de desobedecer a Dios y no hacer su santa voluntad. Vamos a estar viendo hoy en la mañana ahí en 1 Samuel, en el capítulo 15. 1 Samuel, en el capítulo 15. Y en ese capítulo habla de esto, de la desobediencia de Saúl. Vamos a enfocarnos ahí del versículo 33, perdón, no 33, pero bueno, sí, 33. Dice ahí, 1 Samuel capítulo 15, versículo 33. Dice, pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel
despedajó a Agag delante del Señor en Gilgal. Aquí vemos cortando a Agag en pedazos. Estamos viendo en esta mañana, aquí en la vida de Samuel o de Saúl, un evento que es central, en el reinado de él como rey de Israel, porque fue por su desobediencia al mandato de Dios, que fue su gran error ahí en el capítulo 15 de primera de Samuel. Y ese mandato se encuentra ahí, que Jehová le manda específicamente ahí en 1 Samuel capítulo 15 y en el versículo 28 nos dice la escritura y dice también, o entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. La cosa que le había dicho Jehová al rey Saúl era que tenía que eliminar a los amalecitas. Le mandó que hiciera esto, que los eliminara. Eran enemigos de Israel. Y cuando Dios da o manda algo, se tiene que hacer. Y le manda esto, que los elimine. A niños, a mujeres, ancianos, a todos. Desde el rey hasta los animales. Y cuando vemos y estudiamos este capítulo sobre el rey Saúl, este es un evento que sirve como una gran ilustración de la guerra que nosotros como cristianos tenemos contra el pecado. Muchas veces leemos, ¿verdad?, esta historia y decimos: sí, pues era el rey, ¿verdad? El primer rey desobedeció y le quitaron, ¿verdad?, el reinado. Y el resultado fue que él murió también y su hijo también. Pero hay más que eso. A nosotros nos enseña como cristianos que es una guerra que estamos peleando contra el pecado. Es una guerra que nosotros peleamos diariamente contra el pecado. Vemos que este grupo de enemigos de Israel, los amalecitas, atacaron a Israel. Los atacaron en el desierto. Hicieron mal contra él. Si vamos ahí al libro de Éxodos, ahí en Éxodos vamos a ver en el capítulo, vamos a estar viendo el capítulo 17, Éxodos capítulo 17. Y empezando ahí en el versículo, vamos a empezar a leer en el 8. Aquí en el 8 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando bajaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y le pusieron debajo de él
y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Allí estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y su pueblo al filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre al Señor: es mi estandarte. Y dijo el Señor: lo ha jurado el Señor, hará guerra contra Amalec de generación en generación. Pues aquí vemos que Dios promete hacer guerra contra esta gente. Y vemos, ¿verdad?, como cuando levantaba la mano Moisés, ganaba Israel, pero cuando se le bajaba, ganaban los otros. Entonces le tienen que sostener la mano y ganan. Es en un sentido como nosotros, ¿verdad? Cuando en la fe bajamos, parece que estamos perdiendo la batalla. Cuando bajamos la mano, parece que estamos perdiendo, pero cuando nuestra fe aumenta, parece que vamos ganando la batalla, que seamos victoriosos. Como aquí, ¿verdad? Podemos ver cómo obra Dios, cómo trabaja Dios, el poder de Dios. Entonces vemos que Jehová promete destruir a los amalecitas, cuando se encontraron en esta tierra. Y hablamos de esto también en Canaán. Había muchos enemigos que Dios tuvo que sacar de Canaán para que Israel pudiera morar ahí en la tierra prometida. Ahí, si vamos también al libro en Deuteronomio, ahí en Deuteronomio vamos a estar viendo el capítulo 25. Capítulo 25, y vamos a empezar en el versículo 17. Deuteronomio capítulo 25 y versículo 17. Ahí nos dice la palabra del Señor. Dice: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado, y él no temió a Dios. Luego sigue en el 19. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso en todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalec, no lo olvides. Tomaron ventaja de Israel en el camino, así en el desierto. Le atacaron cuando estaba débil, cuando no estaba preparado. ¿Qué pasa con nosotros? El enemigo nos ataca cuando estamos débiles, cuando no estamos preparados. Pero así como Jehová dijo que iba a eliminar a Amalec, lo mismo ha hecho con el enemigo. Él no tiene poder sobre nosotros, nomás si lo dejamos que tenga influencia en nuestras vidas. Que vemos, ¿verdad?, yendo para atrás al rey Saúl. Él
debía de haber llevado a cargo la venganza de Dios contra ellos. Él debía haber cumplido con esa misión, porque era la venganza de Jehová contra el enemigo del pueblo de Israel. Y no lo hizo. Si vamos para atrás ahí donde estábamos en Primera de Samuel, en el capítulo 15, claramente le dice o le dan sus órdenes de lo que debe de llevar a cabo, de lo que debe de hacer. Ahí en el 1 Samuel, en el capítulo 15, en los primeros 3 versículos, dice: Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Le dice: me ha mandado el Señor, me ha dicho que a ti te ha escogido para rey de Israel. Ahora pon atención a lo que dice el Señor. Así dice, y luego pasa a decirle: así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel. Aquí el Señor está tomando venganza sobre Amalec por lo que hizo contra Israel, y le está diciendo a Samuel que es lo que quiere que haga, porque Jehová lo manda. Cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto, otra vez ahí el versículo que habíamos leído, se puso en contra de Israel cuando salían de Egipto, los atacó, habían salido de la captividad, estaban cansados, andaban viajando para llegar a Canaán y los ataca. Ahora el 3 dice: ve ahora, aquí le da las instrucciones, ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. No le dice destruye ciertas cosas o nomás esto, o lo que tú quieras, o lo que tú pienses, o lo que tú sientes que debes de hacer. Le dice destruye todo completo, todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Ahí le dice, destruye todo. Tiene sus órdenes de venganza de Dios contra ellos. Pero vemos, como he dicho, ¿verdad? Después de un buen comienzo, que había empezado bien como rey de Israel, probó la desobediencia. Probó la desobediencia contra Jehová. Porque ahí sigue en los versículos 7 y en delante, dice: Saúl derrotó a los amalecetas desde Avila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Y luego sigue ahí en el 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces él tomó la decisión de dejar al rey al líder Agag, vivo, y todas las otras cosas buenas que él pensaba que eran buenas, y destruyó nomás lo que él quiso. Surgió aquí, comenzó su desobediencia hacia Jehová.
¿qué pasa con nosotros como cristianos? Sabemos lo que el Señor nos dice que debemos de hacer y luego les desobedecemos y nos va a castigar. Nos va a castigar. Entonces, vemos, ¿verdad? Que después de ese comienzo bueno, cae, peca, y ahora viene el profeta de Dios, viene Samuel y tiene una confrontación con él. ¿Por qué? Porque Samuel representa a Jehová, es el mensajero, es el profeta. Entonces va y hay una confrontación con él, porque él se ha rebelado contra Dios. Ahí no lo vamos a leer todo, pero desde el versículo 10 en delante hasta el 31 vemos esa confrontación. Empieza en el 10, dice: entonces vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, Jehová le dice a Samuel, no es Samuel solo, pero Dios, Jehová le dice, viene la palabra diciéndole, me pesa haber hecho rey a Saúl. Eso es algo duro. Me pesa haber hecho a Saúl rey. Muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Usamos ese término y decimos, me pesa haber ido, porque si no hubiera ido, no hubiera ocurrido eso. O me pesa haber dicho eso, porque si no hubiera dicho eso, no hubiera pasado eso. Entonces le pesó a Jehová haber hecho a Saúl rey. ¿Por qué? Porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. ¿Por qué le pesó? Porque no cumplió con sus mandamientos, no hizo lo que se le dijo. Y el profeta Samuel se conmovió y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y le dijo y le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel, he aquí que ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Galgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Aquí hasta dice, he cumplido el mandamiento del Señor, pero había cumplido el mandamiento, no había hecho lo que Jehová le había dicho. Vemos que aquí esa era la responsabilidad de Samuel, de decirle, confrontarle y decirle que no había hecho lo que Jehová le mandó, no estaba cumpliendo con los mandamientos que se le ordenó. Entonces vemos que está haciendo aquí. Cuando vemos, ¿verdad? Y vemos a nosotros, el cristiano y el pecado, nuestra conversión en verdad, cuando somos convertidos, es una es exigido que obedezcanos lo que nos dice el Señor. El apóstol Pablo ahí escribe en la carta a los Romanos. Ahí en Romanos, si vamos al capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículos del 3 al 6. Nos dice el apóstol, dice, oh, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo
resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Ahí habla sobre el cristiano y el pecado, que ya no debemos ser esclavos al pecado. Debemos de comprender eso. Pero cuando nos bautizamos, no termina esa guerra contra el pecado. No termina esa guerra. Nos bautizamos, nuestros pecados son borrados, pero seguimos peleando contra el pecado. Él nos dice también ahí en Gálatas, en el capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, nos escribe el apóstol ahí, viendo el versículo 16, empezando en el versículo 16. Dice, digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseéis. Por si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectorísimos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces es una batalla contra el pecado, todas esas cosas que tenemos que confrontar, contra esas cosas, peleando contra el pecado. Y Dios manda, ¿verdad? Que el pecado, el pago del pecado es muerte. Es muerte. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, donde estábamos, nos habla de esto. Vemos, ¿verdad? Muchas veces así hay un círculo y tiene así una línea y dice en inglés, decirle no a las drogas. Decirle no a las drogas. Bueno, el pecado, así también para el cristiano debe ser un círculo, decirle no al pecado. Y es lo que vemos que Saúl pecó. Cualquier desobediencia es pecado. Cuando desobedecemos, cualquier desobediencia a Dios, al Señor, es pecado. Pecamos contra Él. Y eso es el punto que vemos aquí con Saúl. Desobedeció y pecó. Nosotros también, por cualquier cosa que desobedezcanos a Dios, pecamos contra Él. Pero vemos que gracias a Dios, gracias al Señor, para nosotros hay maneras de que nos perdone el pecado, que nos perdona el pecado. Saúl no lo hizo. ¿Por qué? Porque negó que había pecado. Ahí donde leímos, él mismo dice a Samuel, he guardado los mandamientos o he guardado lo que me mandó Jehová. Cuando no lo hizo, dejó a Agag vivo, le
le perdonó la vida. Jehová le dijo, destruye todo. Y no lo hizo, desobedeció, pecó, pero está negando. Actuó como que no había pecado. Eso es lo peligroso para nosotros, cuando negamos que no pecamos, que no hemos pecado. La obediencia es muy importante. Además de eso, trató de ocultar su pecado. Ocultar el pecado es muy peligroso también. Tratar de esconder cuando pecamos, cuando Dios sabe que pecamos. Jehová sabía que Saúl no había obedecido. ¿Qué ganaba con tratar de esconder, de ocultar de lo que había hecho? No ganaba nada. Terceramente, trató de justificar su pecado. Muchas veces tratamos de justificar nuestros pecados. Porque ¿qué hace? Dice, guardé lo mejor para una ofrenda para Jehová. Lo mejor le estoy yo ofreciendo. Guardé lo mejor. Pero ahí en los versículos 14 y 15 dice, pero Samuel dijo, ¿qué es esto, balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Trató de esconder, pero oye Samuel a los animales el ruido y dice, ¿qué es esto? ¿Qué estoy escuchando? Y el 15 dice, y Saúl respondió, los han traído de los amalecetas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Trató de justificar, pero ¿qué le dice el 16? Dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y el Señor dijo, habla. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de los tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? El Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Y luego al 20. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de los Amalek, y destruido por completo a los amalecitas. Pero luego en el 22 le dice Samuel, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el presentar atención que la grosura de los carneros, y sigue ahí. ¿Qué quiere? Es obediencia. No quería el sacrificio de esos animales tan en sus ojos, que él miraba que eran finos, que eran los mejores. Él quería que obedeciera en lo que le dijo. Entonces negó, ocultó, justificó y trató de excusarse de todo esto, de la culpa, quitarse la culpa, porque ahí en el 21 y siguiente sigue diciendo de todo eso. Entonces vemos, ¿verdad?, que hace todas estas cosas, sigue desobedeciendo, sigue haciendo todas estas cosas. Se le olvida, y muchas veces se nos olvida a nosotros como cristianos. ¿Cómo podemos poner el pecado a muerte?
reconociendo que es tan horrible para un Dios santo, porque Dios es santo y no puede ver lo que no es santo, lo que no es puro. Primera de Pedro, capítulo 1, y versículos del 15 al... Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16. Pablo también nos dice que debemos de ser guardados o guiados por el Espíritu Santo. Cuando seamos guiados por el Espíritu Santo, no va a ocurrir eso ahí, donde habíamos estado leyendo en la carta en Gálatas, ahí en el capítulo 5 donde habíamos estado, y en el versículo 16 nos dice, ¿verdad? Digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si andamos en el Espíritu, va a ser muy difícil que péquenos contra Dios, porque andamos en el Espíritu. Es nuestra ayuda. Es como ponemos el pecado a la muerte. Andar cerca del Señor, andar guiados por el Señor, también nos va a ayudar para no caer, para matar el pecado. Hacer todo lo posible para dejar el pecado. Sabemos, ¿verdad?, que todos hemos pecado y que de vez en cuando caemos porque somos humanos, pero no hacerlo un hábito, no hacerlo de juego, que pecamos y luego decimos me arrepiento y luego peco, me arrepiento, sino que hacer lo más posible de dejar el pecado. Ahí una vez más, y vamos a concluir, pero el apóstol Pedro nos dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 11, donde nos dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combatan contra el alma. Es una batalla, un combate contra el alma, pero podemos pelear contra el pecado. En conclusión, aquí vemos que Agag estaba contento. Este rey enemigo de Israel estaba contento. ¿Por qué? Porque pensó que se le iba a perdonar, que ya se había librado. Muchas veces también nosotros, cuando pecamos y hacemos estas cosas que escondemos, negamos, ocultamos, negamos, pensamos que ya la libramos, que ya lo hicimos, pero no es así, porque el pecado se contenta cuando es perdonado. ¿Por qué? Porque da la oportunidad otra vez a pecar. Y vemos que en final, irónicamente, aquí en 2 de Samuel, capítulo 1 y versículo 13, ahí vamos a concluir con este versículo en 2 de Samuel, capítulo 1 y en el versículo 13. Dice, dijo David al joven que se lo había contado: ¿de dónde eres? Y respondió: soy hijo de un extranjero, un amalecita. Entonces, un amalecita aquí quiere recibir el crédito por haber matado al rey Saúl. Es irónico porque él decidió, la decisión de Saúl fue perdonar a los amalecitas y vino contra él mismo, vino matándolo uno a él. Es irónico
Por eso es que nosotros como cristianos, la pelea de nosotros es y no termina, contra el pecado, no termina. Es un combate activo. No podemos negar nuestros pecados, sino confesarlos. Por eso nos dice el apóstol Juan, ahí en Primera de Juan. Eso, y gracias a Dios tenemos esa venida que si pecamos como cristianos, Él nos perdona nuestros pecados. Podemos ir a Él ahí en Primera de Juan, en el capítulo 1. En el versículo 8 dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Saúl dijo que no tenía pecado, se engañó él mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si nosotros nos encomendamos al Señor, a ese combate, a su misericordia contra el pecado, Él nos va a perdonar. Fue triste en el caso de Saúl, que no lo hizo y pagó el precio. Por eso es que ninguno de nosotros nos queremos encontrar en el estado de pecado. Se hace la invitación. Sabemos que todos aquí han obedecido el Evangelio. Pues la invitación siempre se hace. Quizás hay alguien que ha pecado contra el Señor y pide el perdón, o quizás nomás necesitas oraciones, pero la invitación se hace en esta mañana y Cristo está en la puerta esperando, invitándote, mientras nuestro hermano te pasa a dirigirnos en el himno de invitación que ha escogido en esta mañana.